Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos aquí en el libro de Josué y vamos a seguir avanzando en los capítulos 20, 21 y 22 en este video, así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra en este libro de Josué. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 20 titulado Las ciudades de refugio en el libro de Josué y dice así: Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: Diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Ellos entonces separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot de Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para los extranjeros que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí, y no muriera a manos del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Fíjense, en búsqueda de justicia se resguardaba a la persona de ser asesinado por medio del vengador de la sangre, que ya lo hemos dicho en videos anteriores, que era un familiar o alguien que sintió que realmente tenía que tener la intención de matar, porque vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, así era lo que se establecía en aquel tiempo a nivel social de cómo debía ser juzgada una persona. Pero esto no había sido realmente un asesinato con dolo, con voluntad de hacerlo, sino que era un accidente. Por eso podía huir allí y de esa manera resguardar su vida, y tenían los líderes de la ciudad la obligación de resguardar la vida hasta que tuviese un juicio o hasta que muriera el sumo sacerdote en aquel año. Bueno, así lo había estipulado Dios y de esa manera tenían que respetarlo. Ahora vamos a leer el capítulo 21, titulado Ciudades de los Levitas. Recuerden que también tenían que tener ciudades dentro del territorio de cada uno de los, de las tribus de Israel. Y dice así: Entonces los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: El Señor ordenó por medio de Moisés que nos dieran ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado.
Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron por suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los hijos de Coat le tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de las tribus de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón fueron para los hijos de Aarón, una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Le dieron Kiriat Arba. Recuerden que Kiriat Arba es Hebrón. Hebrón también era una ciudad exclusivamente para los levitas, más allá de que otros habitaban allí. Y dice, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón le dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto. Libna con sus tierras de pasto. Jatir con sus tierras de pasto. Estemoa con sus tierras de pasto. Ojón con su tierra de pasto. Debir con su tierra de pasto. Aín con su tierra de pasto. Juta con sus tierras de pasto. Y Bet-Semes con su tierra de pasto. 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto. 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat, y les dieron Siquem, la ciudad de refugio, para el que haya matado a alguien con su tierra de pasto, y en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto, Bet-Orón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la ciudad de Dan, El Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los de Coat fueron 10. Para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, y Beestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto y Enganín con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De las tribus de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto y Rebob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De las tribus de Neftalí le dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Jamot Dar con sus tierras de pasto y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. De las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. A la familia de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón Jocneán con sus tierras de pasto,
Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto y Naalal con sus tierras de pasto. 4 ciudades. De la ciudad de Rubén, de la tribu de Rubén le dieron Baser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto y Mefaat con sus tierras de pasto. 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galad, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Mahanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto y Jazer con sus tierras de pasto. 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias, el resto de las familias de los levitas, y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y ahora, por favor, poner el comentario: Dios cumple todas sus promesas. Pero recordalo, Dios cumple todas sus promesas. ¿Y qué significa esto? Porque vamos a ver más adelante que hay una aparente contradicción, porque dice que no conquistaron todo. De hecho, ya hemos leído que hay ciudades que no habían conquistado, pero sí se había, hecho la división de la tierra, y Dios pelearía por su pueblo y tendrían que seguir conquistando. Dios ya había prometido, los había ingresado, había luchado por ellos estaban en muchas ciudades y había otro territorio por conquistar, pero eso tendría que seguir el proceso de la conquista. Creyendo en el Señor, cada tribu en particular debería avanzar sobre su territorio para poder conquistar más territorio para su tribu. Pero en sí, Dios ya había hecho toda la división y había terminado todo el proceso del comienzo de la conquista, del avance de la conquista y de la división de los territorios, el establecimiento de las ciudades de refugio y también el establecimiento de cuáles serían las ciudades dentro de todas las tribus de Israel para todos los levitas según sus familias paternas. Fíjense cómo así se dio, y por eso termina aquí diciendo, de alguna manera, Dios cumple todas sus promesas. Así que ponerlo en el comentario. Y leemos el capítulo 22 para terminar con la lectura de este video. Y dice así, título del versículo 1, regreso de las tribus del otro lado del Jordán, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Y dice así, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas y a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Fíjense lo que dice aquí, qué tremendo versículo para poder hablar con cualquier persona que quiera convertirse al Evangelio. Y pon en el comentario esto, lo voy a leer y te lo voy a decir, pero es más cortito. Dice, debemos amar al Señor. Pone esto en el comentario. Y está bueno para que sepan cómo subrayarlo en su Biblia o cómo anotar en su cuaderno de anotaciones devocionales. Fíjense que dice, solamente dice, debemos amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos y servirle de corazón y alma. Fíjense, de vuelta, debemos amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos y servirle de corazón y alma.
Fíjense, 4 cosas indispensables para cada uno de nosotros que van a traer, pero grandes bendiciones a nuestra vida. Grandes bendiciones, tremendo. Bueno, sigamos entonces. Dice ahora, luego de haber bendecido esto, luego de haber mencionado esto, dice, Josué los bendijo y los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre los hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. ¿Y esto sigue? Sí, esto sigue, y ahora viene un tremendo acontecimiento que casi genera una guerra civil. Así, Rodo, totalmente. Cuidado con lo que hacemos, porque tiene significaciones y también trae consecuencias. Fíjense, el altar junto al Jordán, dice el versículo 10. Cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande, algo grande. Y dice, los israelitas oyeron decir, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear con ellos. Pensaron que habían dejado a Dios y habían hecho un altar y se habían transformado en ser idólatras y dijeron, no puede ser, van a traer maldición contra el pueblo, vamos a ir a luchar contra ellos, estos rebeldes. Enseguida se hicieron la cabeza, pensaron, todo mal, ¿cómo han hecho esto? Le han hecho esto al pueblo de Israel, se han rebelado contra Dios. Y fíjense, entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad a Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de la tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galad, y les dijeron, así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándose hoy contra el Señor? No nos es suficiente la iniquidad de Peor, o sea, cuando ellos se habían rebelado en Peor, ¿se acuerdan, no? El de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Fíjense cómo les advierten, miren, lo que están por hacer es terrible, porque ellos se habían hecho la cabeza, porque de hecho, no es que se habían hecho la cabeza por cualquier cosa, los otros se habían hecho un altar. Y Dios dijo, no me van a adorar en cualquier lado, me van a adorar en el lugar a donde Dios escogiere, y allí estaría el tabernáculo. ¿Y dónde estaba? El tabernáculo estaba en Silo. O sea que todas las tribus de Israel tendrían que viajar a Silo para festejar la Pascua, para, hacer diferentes rituales que Dios había estipulado en la ley de Moisés. Y esto dijeron, estos se están rebelándose. Pero ahora viene la respuesta de los de las tribus y explica y trae paz a esta situación.
Y dice, entonces los hijos de Rubén, versículo 21, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de las familias de Israel: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor. Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad, pues no tienen parte con el Señor. Así sus hijos podrían hacer con nuestros hijos, Así sus hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos, no tienen porción en el Señor. Nosotros pues dijimos, sucederá en el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, vean la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios, que está frente a su tabernáculo. Cuando el sacerdote Finés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, les pareció bien. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los rubenitas y a los gaditas y regresaron a la tierra de Galad, a la tierra de Canaán, y a los israelitas, y les dieron respuesta. La respuesta agradó a los israelitas. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los rubenitas y los gaditas. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Fíjense, una decisión rara, hacer un altar réplica del de Silo, pero como testigo. Bueno, fue complicado, pero lo bueno y rescatable aquí es que siempre hay que conversar para llegar a buenos entendimientos y a acuerdos. Ponelo en el comentario. Siempre hay que comunicarse y conversar para llegar a buen entendimiento y a acuerdos. Siempre hay que comunicarse y conversar para llegar a buenos entendimientos, no malos entendidos, sino buenos entendimientos y acuerdos posteriores. Por eso quedarse con una sola campana o quedarse con lo que tu mente dice acerca de una situación puede ser terrible, porque si hubieran pensado ellos, bueno, estos hicieron esto, vamos a la guerra, los otros se tendrían que haber defendido frente a la guerra, porque ya estaban dispuestos a pelear. Sin embargo, enviaron embajadores, jefes de las tribus, el hijo del sacerdote, allí Finés también, como representantes de autoridad, para ver por qué lo hicieron. Y al conversar, se entendieron bien cuál era la situación, estuvieron de acuerdo y finalmente no pasó nada. Pero eso surge de mentes maduras que quieren llegar a un buen entendimiento y llegar a acuerdos. Porque lo otro es más fácil, la impulsividad es más fácil, el hacerte una película nefasta en tu mente es más fácil, pero tenemos que llegar a acuerdos y creo que eso es muy, pero muy importante.
Sigamos adelante, pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!